por aquí si vas, existe este riesgo, ¿no? Disfruto mucho de lo que hago y disfruto mucho en quirófano. Yo no puedo ser juez de tu calidad de vida o no puedo ser juez de lo que a ti te gusta. Te puedo orientar, te puedo ayudar al diagnóstico, te puedo aconsejar, pero el paciente tiene que también involucrarse en la decisión. Tú que eres cirujano, ¿no? Eres traumatólogo. En ese preoperatorio, cuando recibes por primera vez a tu paciente, ¿no? O ya te viene diciendo que estas cirugías no suelen salir bien, o que tiene una amiga que se ha operado de juanete y ha quedado mal. ¿Cómo manejas eso? Eso es muy importante y eso no te lo enseñan en la carrera. A veces son más difíciles las decisiones en consulta que los casos complejos en quirófano. Oye, tengo un problema, soluciónamelo quirúrgicamente, ¿no? Y al final yo dirijo las soluciones, pero tú también decides, ¿no? Esto es un poco arriesgado lo que te voy a decir, incluso me vas a llamar loco, ¿eh? Hay veces que pienso, ostras, joder, si a este paciente le hiciera una cirugía preventiva... Creo que nos queda mucho que aprender como todo, ¿no? 2 pies planos de un niño de 8 años no van a acabar igual. ¿Qué es antes el huevo o la gallina? ¿Es sencillo? Sí, se puede infectar también. En el episodio de hoy, que es un especial navideño, tenemos a un profesional como la copa de un pino. Él es traumatólogo, especialista en pie y tobillo. Quizá lo conocéis porque es el doctor Carrillo. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría dividir el podcast en 3 bloques. El primero va a ser, pues, queremos conocerte. Queremos ver a la persona detrás del profesional. O sea que, bueno, una serie de preguntas personales. También tu faceta, que sabemos que también le das un poco al running, puede ser, si no me equivoco. Sí. Luego hablaremos de casos clínicos. Creo que esto va a ser muy interesante, sobre todo para fisioterapeutas, entrenadores, por supuesto también, podólogos, traumatólogos, toda la gente englobando, ¿no?, el mundo del deporte, el mundo de la salud. Creo que le va a interesar mucho. Y ya por último, un tercer bloque que es un poco una tertulia. Que aquí sí que nos gustaría que te mojases y nos dieras tu opinión de algunos temas que, bueno, que pues son... Que algunos no te pueden gustar tanto, ¿no? Como hablamos el otro día por teléfono, el tema del calzado, ¿no? Que es así un poco un territorio comanche. Está la cosa tensa, sí, pero bueno, Eso es es. que tampoco soy muy... Sí, ahora lo vemos, sin problema. Claro, al final hablaremos sobre cómo afecta a lo mejor la nutrición, las zapatillas maximalistas, minimalistas, toda la corriente barefoot, ¿no? Vamos a hablar un poquito de todo, así que os animamos a que os quedéis para verlo entero porque, vamos, esperamos aprender mucho. Y vamos directamente al primer bloque, que es muy sencillo. Es un bloque en el que queremos conocerte, Javi. Lo primero es saber, pues, de dónde surge el traumatólogo, ¿no? Antes de traumatólogo, ¿cuál es un poco tu origen o por qué se te ocurre, voy a estudiar medicina, ¿no? Traumatología. ¿Hay antecedentes familiares? Creo que no. He leído por ahí. No. A ver, bueno, al final yo creo que con 18 años es difícil saber qué es lo que quieres ser. Tuve la suerte y el esfuerzo, ¿no?, de poder hacer medicina, lo tenía claro. Y una vez que haces medicina, al final te vas dando cuenta lo que te puede ir gustando más o menos por la capacidad de decisión, por la parte sobre todo quirúrgica. Y yo creo que tenía claro que quería hacer traumatología, hago traumatología y nada, y en ese mundo de hacer traumatología que creo cuando empiezas a enamorarte, ¿no? A enamorarte de lo que estás haciendo y conforme va pasando el tiempo te gusta más lo que haces. Yo lo veo de esa manera, ¿no? No tengo una vocación de, no, quería ser, sí. De pequeñito, de... No, sí, medicinal, sí, quería ser médico, luego tal, pero no tengo un padre médico que no sé, pero es verdad que conforme ha pasado el tiempo me he ido enamorando cada vez más de mi profesión y creo que eso es clave, ¿no? El que nunca dejes de enamorarte de lo que haces. Creo que es un punto importante. ¿Y por qué pie y tobillo? ¿Por qué pie y Me tobillo? habrán preguntado. Sí. ¿Dónde aparece esta especialización? Por así decirlo? Sí. Pues mira, la especialización surge cuando dentro de la traumatología empiezas a ver que el pie tiene mucha biomecánica y te das cuenta que el pie tiene mucha importancia en la vida, en el día a día de las personas, ¿no? Y te das cuenta que el pie afecta a articulaciones que están más arriba, más proximales. Y entonces empiezas a conocer ese mundo y te empiezas a enamorar de ello. Uh-huh. Queremos también preguntarte en esta parte sobre a lo mejor alguna anécdota personal. O sea, a lo mejor esa primera cirugía
o esas primeras prácticas, también mentores. Si quieres, vamos a empezar por esa primera parte. A lo mejor cómo fue esa primera cirugía o ese primer encuentro, que imagino que sería la universidad, por supuesto, Sí. pero bueno, coméntanos qué sentiste o qué se te pasó por la cabeza. Pues mira, como vas haciendo prácticas de diferentes especialidades quirúrgicas, la traumatología no fue como diría, asignatura, ¿no? Entonces ya había estado en quirófano. Yo tenía que hacer algo quirúrgico, pero sí que hay un quirófano de traumatología cuando estaba en la carrera, en la cual pues ayudé, me explicaron, me involucré con luego compañeros, han sido compañeros míos en el hospital. Y, y sí, pues, me encantó. Y yo salí de ese quirófano y yo me acuerdo de ese quirófano y dije, quiero ser traumatólogo. Pero, no sé, la primera no fue la primera que vi de traumatología, no recuerdo bien cuál fue la primera. Igual que mi primera cirugía como residente, pues exactamente no lo recuerdo. Claro. Bueno, tampoco tiene por qué haber un momento, un hito, Hay ¿no? muchos quirófanos, hacemos Claro. muchos quirófanos desde la residencia, muchísimos quirófanos. Y la verdad es que recuerdo un montonazo. Con ¿Dónde un montón de hiciste vida. la residencia? En la Risaca, En la en Risaca. Murcia. Y hay un aspecto que a mí me interesa mucho, sobre todo cuando hablo con profesionales, y es en qué personas te has fijado o en qué referentes has tenido tú en ese proceso. ¿Quién era para ti, digamos, por así decirlo, tu ídolo, ¿no? La persona que te enseñaba o te guiaba en el sentido profesional, ¿no? De, hostia, me encanta cómo trabaja esta persona o me encanta cómo... A lo mejor no hay ninguno, no lo sé. En el pie no hay muchos. No, mira, he tenido muchísima, he tenido la suerte de rodearme de pedazo de traumatólogo en Murcia, pero muchísima suerte. Claro, de cada uno iba, ¿no? Cogiendo lo que me interesaba y he tenido muchísima suerte, muchísima. Gente más de deportiva, gente más de pura cirugía, gente más cirugía más grande, cirugía más pequeña, he tenido muchísima suerte, ya te digo. Y claro, bueno, de Ernesto Maceira, Manuel Monteagudo, porque ellos fueron lo que de las primeras veces que dije, "Ah, el pie es biomecánica. Y Maceira, ¿eh? Brutalidad. Luego tuve la suerte de rotar con ellos y bueno, los quiero un montonazo y les tuve un aprecio increíble a los dos. Con Manuel sigo teniendo mucho contacto. Y luego también a nivel más cercano, pues mi compañero Juan Pedro García Paño, Mario López, con lo que he compartido mucho quirófano y sigo compartiendo mucho quirófano. Y también tengo la suerte que han sido residentes mayores míos y hemos ido de la mano, ¿no? Creciendo, pero la verdad es que he tenido la suerte de tener mucho. Y en el plano un poquito más personal, ¿es posible que hayas tenido algún referente o alguna personalidad, algún personaje famoso, alguna película, algo que te haya, bueno, que para ti haya sido importante a lo mejor durante ese proceso? No tengo así, no, es verdad, no tengo así un algo de decir, no. Es como que he tenido la gran suerte de dejarme llevar en cada momento por lo que iba sintiendo, y he tenido la gran suerte de tener alrededor lo que necesitaba. Entonces, es como que no tiene una gran estrella, pero sí muchos faros en los que guiarme y, joder, un montón de gente alrededor que ha sido un espectáculo que me ha ido montando. No, está genial. Estrellas, pero está genial. faros donde Faros guiarme mucho. muy buena. Qué bueno. Pues sí. Pues, no, perdona. No, Vale, que sí. pues, a ver, vamos a dar un salto, pero creo que es un salto que a mucha gente le va a interesar. Porque vamos a saltar un poco la rama profesional a las redes sociales. Porque es verdad que los últimos años, vamos, yo por lo menos te sigo y he visto, vamos, que ha habido un boom. Y personalmente a mí, pues, me encanta tu contenido, la forma en la que lo haces, ese dinamismo a la hora de, ¿no? Esa prosa, ¿no? ¿Cómo comunicas? Un buen ¿Cómo comunicador. comunicar? Me parece que se te da muy bien y quería preguntarte un poco de dónde viene esa... Bueno, no sé si antes ya te gustaba comunicar, compartir contenido, compartir conocimiento, o de dónde viene de dónde vienen esas ganas, ¿no? De compartir Y conocimiento. esa habilidad. Y esa habilidad y ese desparpajo que hay que tenerlo también. Pues mira, yo me estaba preguntando y me estaba viniendo a la cabeza que yo recuerdo cuando era pequeño con mi prima Isabel, que hacíamos vídeos sobre la familia de broma, como riéndonos de la familia, bueno, riéndonos, y le encantaba y tal. Y yo no sé yo no sé de dónde viene, pero desde luego, en el tema profesional, no, dije, quiero divulgar. Quiero divulgar y tal, y quiero contar lo que hago y quiero tal. Me ayuda a organizarme clínicamente, me ayuda también de alguna forma a ver qué es lo que necesita la gente. No sé, todo eso me lo tomé de esa manera, pero no hay más.
No hay más. ¿Y qué crees que llegó antes? Y esto creo que es importante. ¿Qué crees que llegó antes? ¿El marketing o tus ganas de compartir? Nada, mi ganas de compartir. 100%. De hecho, yo creo que Tira, es algo en común que tiene mucha gente que Bueno, con perfiles muy buenos o que pero comunica muy bien. coger la cuenta. O sea, es que Ujú. solo hay que ver, ¿no? No ha sido que haya desde el principio, ¿no? Que te coge alguien, que te lleva, que tal, ¿no? Sí, sí. Mirar. Se puede tirar desde el principio. Sí, Hay sí. cosas que dices tú, De en el armario de mi casa ahí, Sí. que es un Juanete, tal, ¿sabes? Y hay una cosa, hay un sitio donde se nota mucho, que Fran me lo comentaba antes, y es que si te metes en tu canal de YouTube, tu página web, hay un montón de contenido que probablemente no tenga la difusión que tienen los reels cortos, este tipo de Sí, sí, vídeos, sí, sí. Contenido muy pero- bueno, yo lo he estado ojeando y muy bueno. pero está ahí. Y se va- Sí, 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 sí. Está ahí y eso es porque había detrás alguien que lo hacía por pasión, ¿no? Que le gustaba. Sí, porque siempre, y actualmente igual, ahora algo más profesionalizado, ¿no? En cuanto a edición, etcétera, etcétera, pero mimo mucho el contenido. ¿De dónde lo sacas? Es decir, voy a hablar porque como clínicos, ¿no? Ujú. Tú y yo sabemos como clínicos qué patologías son las más frecuentes, qué es lo que más le preocupa al paciente, qué patología merma más la calidad de vida. ¿Quién te selecciona el contenido? Hoy vamos a hablar de esto, porque esto creo que le puedo sacar jugo aquí, voy a dar 4 tips para mis pacientes. Mira, o viene del día a día, que tengo ¿no? la suerte o la responsabilidad, ¿no? de ver mucha gente en consulta, o quirófano, etcétera, etcétera. Entonces, o viene de algo así, o no sé, aparece. Un momento. Intuición, ¿no? Sí, o cuando me toca, es el momento de dedicarle a elaborar, tengo la suerte, no sé si se agotará, de decir, venga, esto, a ver, pum, 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 y van surgiendo, ¿no? Ujú. Y de alguna forma así, luego ya sobre eso voy desarrollando, no me gusta, sí me gusta, pero por ahora sale fácil. El día que no salga Ujú. fácil o que no vea tal, pues no sé si diré, bueno, pues he hecho la versión. Bueno, cambia el ritmo de publicación, Sí. no publicas tanto, un poquito No, menos. yo creo que eso también va con la habilidad mental y emocional que tiene el clínico. Es decir, permíteme la expresión, hay genios dentro de los genios. Es decir, que hay veces que hay personas que tienen esa capacidad de que su mente saque a flor, ¿no? Sí. Pues cierto contenido, ciertas reflexiones que pegan y que no son inagotables. Es una fuente inagotable de ideas. Sí. Hay profesionales y hay personas que tienen esa virtud. Sí. Y la tienen, y es verdad, y hay que decirlo, es verdad. Y damos el salto a otra faceta, otro campo diferente, pero que a mí me apasiona, a Fran también, y creo que a ti también, que es el running. Eres corredor, Javi. Sí. Cuéntanos un poquito más sobre tu faceta como corredor. ¿Empezaste a correr antes, después, durante? Cuéntanos un poquito Antes de... digamos, empezar a trabajar o a dedicarte profesionalmente a la traumatología. No. O sale de antiestrés, o estabas petado y decías, necesito correr. Al final, no empecé de esa manera, sino recuerdo que salía a correr de vez en cuando, no, pero ya a tomármelo un poco más en serio, surge, no sé, creo que fue cuando me casé y empecé pues a correr y tal, estaba haciendo la residencia. Y empecé a correr y ya pues alguna carrera y tal. Pero yo creo que a tomármelo así más en serio, se puede decir que prepandemia, pero sobre todo pospandemia. Después de la pandemia. Sobre todo pospandemia, Sí. sí. Que ahí es cuando me planteo el voy a dedicar un año a prepararme una maratón. Y me doy de bruces en la primera porque me la intento preparar yo solo. Y eso y me vino muy bien. Porque a raíz de entonces ya con entrenadores que me van guiando. Y de ahí de alguna forma viene. Y bueno, actualmente es una manera de disfrutar, de llevar, de tener objetivos. Me viene muy bien cuando salgo a correr o bien escucho un podcast o bien hay momentos en los cuales hay silencio absoluto, ¿no? Y para organizarme esa idea, ahí también salen muchas veces algo. A mí me pasa. Claro, y luego también, para mí profesionalmente me ha venido súper bien porque me permite también he jugado al fútbol en su momento, y te permite conocer la frustración, por ejemplo, de un corredor cuando se lesiona. Te permite empatizar, ¿no? Y porque muchas veces se ve, ¿no? Desde fuera no corres.
Es que esa Eso es fácil de- frase Ya. es muy utilizada. Y eso es fácil decirlo, pero cuando uno corre, no corras, dices tú. Bueno, corras tú. Claro. Y además, el paciente que va a un profesional y ese profesional le transmite que tiene el mismo hobby, o que yo también soy corredor, ya como que cambia un poco la relación. Es decir, el paciente ya te ve como su profesional, pero ostras, es que este también corre. Sí, a mí me ha servido mucho para entender la lesión y también cuando me he lesionado ponerme en manos de otros profesionales, ¿no? A intentar... ¿Te pones en manos? Sí, claro, joder. No me haga curar yo, no. Esto no funciona así. Pues precisamente has tocado dos cosas de las que te quería hablar. Has dicho que te diste de bruces. Entiendo que te ha enseñado porque alguna vez te has lesionado. Sí, no grave, la verdad, pues soy muy llorón, pero no grave, ¿no? Pero Bueno, claro, como menos mal. todo corredor. Pero bueno, al final, digamos que como un aprendizaje te ha servido bastante. Creo que eso es súper importante porque está un poco este pensamiento, ¿no? De la visión del traumatólogo o del podólogo, de persona que realmente no corre, que está encerrado en un... La gente se imagina que está encerrado en un laboratorio ahí en su consulta, ¿no? Que no sale de ahí nunca, que no conoce la realidad. Y creo que es un poco herencia pues bueno, de otros profesionales que a lo mejor pues o no han practicado ese deporte o no se han actualizado, por ejemplo, ante el clásico mito, que de hecho es una de las cosas que te quería preguntar. Digo, ¿y cómo es que corre el doctor Carrillo siendo traumatólogo? Pero es que correr no te destroza las rodillas. ¿Qué opinas tú cuando te dicen esa pregunta? ¿Qué le respondes? No, y me la ha dicho mucha gente, ¿eh? Y cuando alguna vez yo sufrí una lesión me han dicho mis compañeros... Te lo estábamos diciendo. No, no te estoy diciendo, me lo han dicho, bueno, claro. Para mí una máxima, yo me dedico a diagnosticar, a ayudar al paciente, pero yo intento no ser juez de nada. Yo no puedo ser juez de tu calidad de vida o no puedo ser juez de lo que a ti te gusta. Te puedo orientar, te puedo ayudar al diagnóstico, te puedo aconsejar, pero creo que ir más allá, evidentemente hay lesiones en las que hay que hacer una recomendación y mira, por aquí si vas existe este riesgo, ¿no? Pero el paciente tiene que también involucrarse en la decisión. Tú pones la guía, ¿no? Y tienes que decirle bien claro cuál es el diagnóstico o tus recomendaciones. Eso tienes que tenerlo claro. Pero sí que, ya te digo, como decía antes, empatizar, ¿no? Me encanta este deporte, ¿no? Voy a intentar dar una vuelta de tuerca si puedo para intentar ayudarte a eso. Creo que ese es uno de los puntos clave, ¿no? Que los profesionales aprendan a trabajar. Que, por ejemplo, Fran y yo hablamos mucho del trabajo multidisciplinar, ¿no? Interdisciplinar entre Claro. diferentes profesionales. Porque por mucho que sepamos de un campo en concreto, las lesiones son un proceso muy complejo y creo que tener la osadía, ¿no? De juzgar, como tú has dicho, a un deportista lesionado por el hecho de que, oye, no, es que hay tantos factores en juego que no puedes decir, la lesión te ha venido por esto, en concreto. Nah. Es complicado. Segundo bloque, Javi, vamos a hablar sobre casos clínicos. Vamos a meternos de Más lleno podología, más pie y tobillo. en la parte profunda de tu profesión. Ajá. Y sobre todo me gustaría empezar con el top 3 de patologías más comunes que te encuentras tú en la consulta o lesiones o como quieras llamarlo. Veo mucho. Fíjate que a mí me pasa un montonazo que va como por época. No por época de decir invierno, verano, no. Pero va. Y por días, ¿eh? Sí, Hay incluso brutal. que por días. Hay veces que, no, al estudiante le dice, oye, va a pensar que es broma, ¿no? Pero es que parece un monotema, ¿no? Pero bueno, evidentemente el alus valgus, el juanete, los 15 de tobillo, tendinopatía aquilia, fascitis plantar, por supuesto, metatarsalgia, es que, buah, Ya, hay un top porrón. 5 llevamos. Hay un porrón. Decir 3 es difícil, ¿eh? Sí, pero es que es así. Es verdad, decir 3 yo creo que Es fascitis muy complicado. plantar, juanete y venga, Si va. las distribuyes por zonas anatómicas, en el antepié, obviamente, Sí. el rey. Sí, es el alus valgus, el pero a juanete. mí más que alus valgus me gusta llamarlo insuficiencia primer radii. Bueno, buen nombre también. Sí, porque por eso también intento transmitirlo bastante, porque está el alus valgus, que es la deformidad más visible, el Sí, conocido juanete, sí. pero normalmente Por una... lo que está Por provocando una cascada, sí. es para mí una insuficiencia, porque el dolor suele ser más metatarsalgia, porque hay otras cositas ahí que ahí Sí. está la biomecánica. Claro, claro.
Hablaremos sobre zapatillas porque hay una corriente, pues bueno, que va muy en contra hoy en día de las punteras estrechas, del calzado, también está de moda el calzado barefoot, ¿no? Que es este calzado amplio, con suela fina, etcétera. Pero sobre todo hablando del Alus Valgus, del Juanete, para que nos entienda la gente. ¿Cómo has abordado tú en el día de hoy con tantas opciones que hay, ¿no? También pues, de calzado amplio, ¿no? Como está Altra, Topo, o calzado minimalista como Vivo Barefoot, Saguaro, en fin, todas las marcas que conocemos todos que están tan de moda. ¿Cómo has abordado tú esto en la práctica clínica a la hora de recomendar a los pacientes este tipo de tratamiento o prohibirlo, por así decirlo? No, es una herramienta más. O sea, el calzado nos da una herramienta para adaptarlo a cada tipo de paciente. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Por encima de todo, al final, yo trato pacientes, ¿no? Al final, un diagnóstico, una patología, y ahí es donde utilizo todo lo que tenemos para adaptarlo a lo que necesita el paciente, ¿no? Yo creo que no hay que ser extremista, ni mucho menos. Entonces, se puede utilizar, o sea, o se debe utilizar un calzado que simule un pie libre, etcétera, etcétera. Claro que sí. Cada pie es un mundo. Para mí es básico eso. Cada pie es un mundo. Y a raíz de eso, pues se utiliza, pues claro que sí, sin ningún tipo de problema. Y bueno, y hay de todo, ¿no? Evidentemente, pues si el calzado no se adapta a la forma de tu pie, pues para mí no es bueno. Claro. Pero claro, luego también hay patología, y hay pacientes con patología, y no todo el mundo puede ahora utilizar un calzado totalmente plano si nunca lo ha llevado. Hay que hacer una transición, que también es algo pues, muy opcional y que está muy bien, pero todo llevarlo con esa tranquilidad. Y sí, pero si se puede llevar un calzado que se adapte a la pisada natural, perfecto. También para qué, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro. De hecho, en el episodio 3 hablábamos sobre el mito de la pisada perfecta, porque al final se está vendiendo pues, ciertos tipos de calzado como un calzado respetuoso cuando los pies son, tú lo has dicho, cada pie es un mundo. Y hay pies súper estrechitos que en un calzado ya convencional ya se le queda grande, incluso, ¿no? Si encima le metes un calzado más grande todavía, esa libertad. En fin, que cada pie es un mundo, pero por no desviarnos demasiado, me gustaría seguir un poquito con, igual que hemos hablado del top de patologías, me gustaría que nos contases alguna historia de alguna patología severa, algún caso complicado que hayas tenido que tratar, que recuerdes. ¿Algún caso complejo, difícil? A ver, hay muchos casos complejos. Grandes deformidades, correcciones de grandes deformidades, o bien equinovaros neurológicos, ¿no? O deformidades postpolio. Son casos complejos que hay que hacer grandes correcciones, o bien con ortositis interna, a veces con fijación externa, los pies de Charcot, diabéticos. Pero es que hay muchos casos complejos. No recuerdo, no tengo así una lista de... No, al final fíjate que creo que a veces son más difíciles las decisiones en consulta que los casos complejos en quirófano. Creo que ahí hay que darle mucha importancia a que la clave está en lo que haces en la consulta, en el diagnóstico muchas veces, porque al final el quirófano, sí, claro, tienes que saber, pero la parte médica sobre todo es la consulta, el diagnóstico y la indicación, y muchas veces el tener que decir a los pacientes, mira, porque viene a la consulta como especialista, oye, tengo un problema, solucionamelo quirúrgicamente, ¿no? Entonces muchas veces es más complicado hacerle entender al paciente que tú no tienes solución quirúrgica o que crees que no es lo... Que fíjate que algo... Entonces, hay casos, sí, muy complejos. Tendría que tirar del móvil y tal, y podríamos ver fotos aquí de casos complejos, porque hay, pero sobre todo son esas grandes correcciones, fíjate, o incluso, a veces, casos complejos, fíjate que las grandes deformidades muchas veces son más... aceptan mejor, ¿no? Que no es que haya hipocorrecciones, ¿no? Que esas patologías que tienen menos deformidad o son más sutiles, ¿no? Que ahí tienen que hilar mucho más fino. La hipocorrección se tolera... Sí, cuando hay una gran deformidad, exacto. Claro. Pero si te pasa y tal, entonces no tengo así algo que diga yo, no recuerdo este caso y tal. Noche de dormir por preocupación, por supuesto que sí. Una barbaridad. Más que no una barbaridad, duermo muy bien, ¿eh? Gracias, duermo muy bien. Pero no me preocupo mucho por el resultado, soy muy exigente, como creo que tenemos que ser, ¿no? Pero preocupación sí, pero no recuerdo así una cosa... gran error y tal. Y a la hora de... Bueno, perdona, Fran. No, iba a comentar una cosa en relación que me ha gustado mucho el tema de el paciente, tú que eres cirujano, ¿no? Eres traumatólogo, en ese preoperatorio, ¿no? Antes de entrar al quirófano, pero no en el mismo día, sino cuando recibes por primera vez a tu paciente, ¿no? Hay un concepto muy importante que a mí como clínico me encanta y es la expectativa que tiene
el paciente que se sienta delante de ti? ¿Qué expectativa tiene hacia ti? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Tú cómo manejas, qué nivel de importancia, cómo manejas eso? Es decir, te llega el paciente y enseguida sabemos, poco receptivo, muy dudoso. O ya te viene diciendo que estas cirugías no suelen salir bien. O que tiene una amiga que se ha operado de juanete y ha quedado mal. O que esta expectativa que tú ya percibes, intuyes en tu paciente, que dices, aquí voy a tener que trabajar un poco más de la cuenta otros factores, no solamente el gesto quirúrgico, sino lo que rodea al paciente. Sí. ¿Qué peso le das a eso, a ese factor? Eso es muy, muy, muy importante y eso no te lo enseñan en la carrera. Y al final creo que yo intento transmitir que mi profesión consiste vale, tienes un problema, voy a intentar saber cuál es tu problema y voy a aportarte las soluciones que creo que tienen tu problema. Pero el paciente tiene que entenderlo. El paciente, siempre pongo el ejemplo de tener las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y no hay prisa ninguna. Gracias a Dios no tenemos patologías muy severas, por ejemplo, en mi campo, ¿no? No soy especialista en cirugía tumoral, ¿no? Hay compañeros que sí, tienen que tomar ellos la decisión, ¿no? Y de alguna forma es como, vamos a ver las cartas sobre la mesa, cuáles son tus expectativas, pero claro, yo tengo que jugar con, qué problema tiene y qué solución creo que tiene con lo que yo sé. Y yo te lo pongo encima de la mesa y vemos qué soluciones hay, y lo tienes que entender. Y al final, yo dirijo las soluciones, pero tú también decides, ¿no? Que muchas Sí, porque estamos hablando de entramos gestos. de la mano a quirófano. Claro, estamos hablando de que tú metes a un paciente al quirófano. Nosotros, por ejemplo, yo, al fin y al cabo, coloco una plantilla y, claro, si cometes un error o una mala planificación o el foco no lo tenías puesto donde lo tenías que tener, pues el efecto colateral es mínimo, ¿no? Pero claro, es un procedimiento quirúrgico. Claro, ahí hay que... En ese sentido. Por eso es muy importante ahí, en ese momento, el tener, estoy en consulta. Y ese momento hay que intentar protegerlo muchísimo, ¿eh? Por eso ¿Qué creo que zona, es importante. qué patología? A mí hay algunas que me encantan, desde el punto de vista mecánico, ¿no? A ti, desde el punto de vista quirúrgico, ya sé que haces de todo, pero ¿dónde te encuentras mejor? ¿En qué región anatómica? Porque hay alguna región anatómica dentro del pie que tiene mucha implicación mecánica, que tú vas a hacer un gesto quirúrgico bordado, lo mejor posible, y que esa zona anatómica no tiene un componente biomecánico detrás excesivamente grande y va a ir todo bien. Otras que dices, voy a hacerlo bien, pero es que tiene este tibial posterior, tiene un componente mecánico que aunque yo haga una osteotomía, luego hay que dar un apoyo, ¿no? ¿Qué región anatómica te gusta más? ¿O te encuentras más cómodo? ¿O te da igual? ¿Operas lo que...? No hay región anatómica, no. A ver, me encanta la artroscopia. Pero es que hoy en día, incluso en un E15 de tobillo, hay mucha biomecánica detrás. Hay una barbaridad biomecánica, Sí, entonces sí. es un flipe. No tengo región así, no, que va. Yo, mira, disfruto mucho de lo que hago y disfruto mucho en quirófano. Y la gente que trabaja conmigo lo puede decir, enfermería o compañero de trabajo, ¿no? Me gusta, es que disfruto. Claro que hay momentos difíciles, por supuesto que sí, pero disfruto en quirófano. Soy feliz en quirófano. Entonces, ¿Y qué opinas? Esto es un poco arriesgado lo que te voy a decir, incluso me vas a llamar loco, ¿eh? Pero es una de las cosas que yo he pensado muchas veces. Las cirugías están descritas, los procedimientos están descritos, las indicaciones, los timings de las enfermedades están descritos, ¿no? Pero hay veces que a mí, como no quirúrgico, hay veces que pienso, ostras, joder, si a este paciente le hiciera una cirugía, permíteme la expresión, preventiva, no tendríamos que llegar a ese largo plazo donde le voy a hacer una cirugía más, pues más traumática, más de alineación. No sé si me entiendes, quiero decir, entiendo perfectamente. Sí. el concepto de cirugía preventiva, que puede ser una locura, porque antes hay otras alternativas terapéuticas que están aconsejadas, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú de decir, ostras, pues si le hago este gesto quirúrgico aquí, por ejemplo, imagínate, un implante en el seno del tarso, una artrosclerosis, un gesto sencillito dentro de la cirugía, ¿no? Pues a lo mejor se puede implantar algo porque tú ya sabes de que eso va a caer, el tibial se va a romper
Es decir, ¿tú ese concepto para ti es una locura o es algo que habría que explorar de cara a un futuro? Depende mucho, creo que nos queda mucho que aprender como todo, ¿no? Yo creo que el pie y el tobillo es como una región que hace un año no estaba tan en boga como la rodilla o la cadera o el hombro, es una realidad. Habría que darle muchas vueltas, porque al realizar la cirugía preventiva no sabemos cómo va a acabar eso. Porque como tú bien sabes, biomecánicamente influyen tantos factores que claro, que no todos los pies planos de un niño, o dos pies planos de un niño de 8 años no van a acabar igual. No, No influyen mucho, por ejemplo, qué es antes el huevo o la gallina, qué es antes el acortamiento severo del tríceps sural o el plano. Ya se va viendo, ¿no? Que los niños que tienen un gran acortamiento del tríceps sural asociado a un plano van a tener un pie plano en el adulto, ¿no? Bueno, ahí se podría hacer, claro, pero ese niño no tiene sintomatología. También poner una prótesis en el tarso es sencillo, sí, se puede infectar también, ¿no? Entonces, es difícil. Ahí es bastante difícil, pero claro, pero cada caso es un mundo. O sea, no suelo hacer cirugía preventiva y mis pacientes lo saben, ¿no? Cuando me han preguntado y tal. Y no sé si llegará el momento, si alguna vez hemos hecho alguna, ¿no? Buscando un poco el prevenir consecuencias más severas. Pero según el caso, se puede plantar, pero no es lo frecuente, ¿eh? Por lo menos en mi entorno y en mí no es lo frecuente. Bueno, yo creo que también a día de hoy una de las cosas que está evolucionando mucho es la readaptación deportiva, gracias a que, bueno, también la ciencia del deporte, que es una ciencia bastante joven, va poco a poco avanzando, va habiendo cada vez más evidencia, más investigación, y es que desde las hernias discales, bueno, en fisioterapia también, desde las hernias discales hasta esguinces, hasta un montón de... Hoy en día se resuelve todo con tratamiento conservador, ejercicio físico, poner el cuerpo como tiene que estar y ya el cuerpo se encarga de buscar ese correcto, ¿no? Alineamiento o ese correcto para que no haya dolor, para que no haya un mal funcionamiento en este caso del pie, ¿no? Sí. Yo al final, yo sí que, por ejemplo, sí soy firme defensor de tratamiento conservador, lógicamente, pero bueno, es muy Sí, pero es interesante. que hay una frase que es muy siempre se ha interesante. utilizado, Ujú. y vamos, Javi lo sabe, y es, se opera a última hora, es decir, cuando ya no se puede hacer nada más, se Ujú. opera. O la cirugía, déjala, Lo que eso es último. lo último, la cirugía es lo último, ¿no? Claro. Gallo, tenemos pacientes con 40 años, 45 años, deportistas con unos salus rígidos importantes, y le digo, bueno, pues esto puede ser en este caso tuyo quirúrgico. No, es que a mí me ha dicho el traumatólogo que eso ni hablar, que eso es lo último, ya cuando... Ya, pero es que es que hay que ponerlo en un contrapeso, ¿no? Claro, influye mucho la superespecialización. Influye mucho el que tú estés acostumbrado a ver, ¿no? Porque también a estudiar, a formarte mucho en eso, porque también sabes el timing de esa patología por donde puede ir, ¿no? No es lo mismo ahora cómo enfocamos los 15 de tobillo, no digo deportistas de élite, pero deportistas amateur, que hace 5 años. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ahora, por la exploración, por el mecanismo de producción, por la resonancia, si la cosa no va bien rápido, entre comillas, y me apoyo en ese equipo multidisciplinar de fisioterapia, que yo sé que han hecho una buena fisioterapia, redactación, etcétera, etcétera, pues adelantar los plazos, ¿no? Antes era impensable, a lo mejor hace 10 años preguntas, ¿cómo va a operar un esguince de tobillo antes de que pasen 6 meses? Ahora sí. Y a lo mejor hace 10 años era una verdadera locura. Y a lo mejor teníamos diciendo, no, hombre, por Dios. Entonces, es una forma de prevención, ¿no? También, ¿no? Una forma de que sabes cómo va a ir, aunque hay una lesión, pero siempre hay una lesión, ¿no? Pero como sabes cómo va a ir, sí. Pero ahí sí que tiene que haber una limitación, una inestabilidad, ¿no? Una vuelta al deporte antes, porque el paciente es activo, por lo que, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que va un poco por ahí. O la liberación, ¿no? Proximal a nivel de los gemelos. Hace años no se hacía Sí, para claro, tratar una claro. metatarsalgia, una Claro, talarquia, ¿no? claro. O sea, Pero, y dentro de un año, pues a lo mejor dentro de años diremos, pero ¿cómo se operaba si era lumbalgo? Es verdad. Ya. Pero claro, las cosas que van evolucionando y también van evolucionando los tratamientos conservadores, por supuesto. Y cada vez tiene más importancia la prevención. Que también influye. Es la medicina preventiva. Sí. Es un pilar Sí, muy importante. No hay mucha conciencia. Hay mucha medicina terapéutica. Sí. Pero medicina preventiva, en la sociedad no hay conciencia. Es decir, acudimos cuando duele. Y tratamos cuando duele. Pero prevenir. A nosotros tampoco nos han formado en prevención. Claro, creo que también ahí hay que mirar ya no hacia adentro, hacia el profesional o sus habilidades, sino también hacia afuera, hacia la sociedad, hacia los gobiernos, hacia cómo se inculca eso, ¿no?
en la mentalidad colectiva, ¿no? De prevenir antes que... Que curar, Y fíjate que hay, antes que curar. y fíjate que hay un refrán y todo, pero nada. Vamos al bloque 3. Muy bien. Pero bueno, antes de arrancar con las preguntas, me gustaría, bueno, dar como alguna serie no consejos, sino, oye, hablar de personas, libros, situaciones, cosas que recomendaríamos, ¿no? A la gente que nos está oyendo. A ver, hay muy buenos profesionales en Ujú. redes sociales, muy buenos profesionales que divulgan científicamente, y vamos, que está muy bien. No soy un gran consumidor, Ujú. pero hay gente que lo hace muy bien. No tengo así, hay bastante gente, no quiero Ujú. tampoco... Sí, Sí, mencionar. en cuanto a libros para gente en general, como de alguna forma estoy tan focalizado en lo mío, Sí, sí. claro, no voy a decir un libro Bueno, puedes decirlo, lo mismo, ver, hay a ver, a mí, futuros traumatólogos bueno, a mí escuchándonos. me enamoró, pero eso claro, un curso, hay que hacer el curso Ajá. de patología y de biomecánica de Ernesto Macira y Manuel Monteagudo, pues a mí me fascinó. Ujú. Recuerdo cuando fui a rotar con ellos que llevaba el libro de las 20 patologías del pie de Viladot, que es otro curso. Eso me lo leí Claro, yo en lo he la leído carrera, y luego, 15-20 patologías claro, de y lecciones. luego otros libros que he leído de patología, pues claro, tengo de cirugía, de tal, claro que sí. Principalmente eso, y luego, claro, evidentemente nosotros nos nutrimos muchísimo de artículos científicos. Ujú. Eso, pero claro, no. Claro, totalmente. Soy Y muy, es que voy muy, o sea, luego cuando mm, no leo cosas que tal, leo otras cosas, no leo sobre pie y tobillo, ¿no? ujú. O pie y Sí, tobillo o otra cosa. sí. Y bueno, si lees otras cosas, ¿podrías recomendar algún libro o algún autor que te haya influido de alguna manera o a día de hoy te haya supuesto como un clic? Hostia, esto. No sé si Sí, hay algo en mente por ahí. sí. A ver, Dani Calniegle o algo así, es que no sé exactamente, Ajá. voy a quedar de cateto, pero claro, tiene un libro de cómo influir en las personas, ¿no? Y Ajá. otro de cómo evitar las preocupaciones, etcétera, etcétera, que es un autor de hace muchos años, Sí. pero tú te lees el libro ahora y dices, tú parece que lo acabas de escribir. A mí me encantaron los libros de eh, El poder de la hora, Ujú. Es de, Hartoye, sí, sí. Lo conozco. y el gran mundo ahora, algo así se llama el Un segundo que nuevo leí, mundo el nuevo ahora. mundo ahora. Sí, sí. La verdad que es un Eh, libro muy bueno, el de interesante. Víctor Frank me pareció una Ujú. barbaridad. El hombre nunca ha sentido. Entonces, saliendo un poco de eso, esos libros, y de ahí bastante, he leído bastante por esa vía, buscando un poco siempre El crecimiento el personal, quizá. autoconocimiento, sí, el Claro. autoconocimiento Ujú. y el saber cómo soy, porque creo que te permite aclarar las ideas de sobre todo de dónde quieres llegar, ¿no? Quién eres y tal, dónde quieres llegar, ¿no? Conocerte me parece importante. Ujú. Y entonces pues yo luego alguna novela y tal, pero siempre voy o lo mío, lo mío, lo mío, o Mm. ya salto. Ahí está. No, genial. Frank, tu turno. Pues Cuéntanos yo, autores, libros, sí, dado artículos. que el mundo está tan influenciado por los influencers y por las redes sociales, yo tiro mucho, si tengo que recomendar, siempre recomiendo personas. Y me gusta tener, dentro del campo de la medicina y dentro del campo de la podología, me gusta tener mis referentes, Ujú. a los que yo puedo recomendar y derivar a mis pacientes, a conocidos, a que me pregunten. Eso siempre, porque soy de los que piensan que, como bien dices tú, en las redes sociales hay divulgadores científicos muy buenos, pero la entrevista clínica, ese poder que tienes con el paciente, para mí es fundamental y me gusta mucho recomendar personas. Luego, desde el punto de vista literario, dentro de la profesión, me encanta porque marcó un antes y un después en la podología, el doctor Kirby, Kevin Sí, Kirby. sí, sí. Marcó eh, la época de los 90-2000, emergen sus teorías del equilibrio rotacional, de la subastralina. Marcó un antes y un después en la biomecánica. Veníamos de una biomecánica más estática a una biomecánica Kirby introduce. Y yo siempre lo denomino como el Eduardo Punset de la neurociencia. ¿Mm? Porque te leías un libro de Punset, que era un divulgador científico increíble, pero es que aprendía cómo funcionaba el cerebro, ¿no? En sus entrevistas y demás, ¿no? Y era curioso cómo transmitía esa complejidad que tiene el cerebro con lenguaje de calle. ¿M? Incluso te pegabas algún farol cuando te has llevado un libro, ¿sabes? Es decir, que hasta ese punto.
Kirby a nivel podológico, modelo de tejidos, es decir, la física aplicada al pie. Eso es lo que yo le recomendaría a cualquier oyente, estudiante Sí. de traumatología o Yo podología. voy a una recomendación un poco más allá y para mí es muy importante, a mí creo que me ha influido muchísimo y me ha servido y me sirve una barbaridad el abrir mira y rodearte de otros profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo rodé en Madrid, yo recuerdo que yo estuve con Ernesto Macero y Manuel Monteagudo, también con Enrique Galeote y tal, y yo recuerdo que fui con Ángel Orejana. Y fue con Ángel Orejana, con un podólogo allí, a ver cómo exploraba, cómo tal, cómo hacía las Ángel plantillas. es uno de mis mentores y es un súper amigo mío. No, no, guau. Para mí es la persona, y lo digo aquí, pero lo digo donde voy a comunicar, ¿eh? Ujú. Hay 2 podólogos en España de referencia, pero de un nivel único, que es Ángel Orejana y Javier Sí. Pascual Huerta. Claro. Para mí son los 2 pilares de la Yo podología ahí, española. en esa rotación, entendí eso. Luego también tuve la gran suerte cuando terminé cuando empecé a trabajar de adjunto, que empecé a trabajar en Cardiosalus y en Cardiosalus, que ahí conocí a Nico, a Dani, a Alejandro, a Noemí, y empecé a entender el trabajar codo con codo y a explorar patologías con fisia. ¿Qué hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Terminaba un rato y me metía con ellos al box. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué lo haces esto? ¿Y por qué no sé cuánto, no? Y entonces, en ese que hablamos de recomendar y tal, si te voy a dar una recomendación a los profesionales de cualquier tipo tal es, oye, ver qué hacen otros compañeros, ¿no? Fundamental. Y el por qué lo hacen, ¿no? Porque muchas veces, bueno, tú estás aquí, pero eso te permite ver, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y a mí me gusta mucho, pues eso, tengo muchos amigos podólogos, muchos amigos fisios y entrenadores y tal, y eso yo creo que es chulo. Eso te aporta una barbaridad, que no te lo da tu formación académica propia. Totalmente. Totalmente. Está claro que rodearse de otros profesionales, sea de la rama que sea, y también de grandes personas o pensadores, Sí, o leer sí. a los grandes pensadores, ¿no? Pues creo que es súper útil. De hecho, me ha encantado lo que has comentado. Bueno, El poder de la hora a mí hace muchos años fue un libro también A mí como también. revelador. Es cierto que luego he ido tirando hacia otras ramas. Por ejemplo, el último que todavía lo estoy leyendo y digiriendo es el libro de Antifrágil, que de Taleb, que la verdad que es un libro tremendo. Lo que pasa que es mucho más complejo a nivel sobre todo de poder entender todo lo que el autor te explica, ¿no? Pero bueno, va un poco en esta corriente. Yo lo descubrí a través de Manu Sola, que es un entrenador famoso que tiene un podcast que de hecho ya que estoy lo recomiendo, que es el de rendimiento evolutivo, y habla mucho de sistemas complejos. Entonces él es una persona que desde hace ya muchos años trata de dar una explicación, en este caso al entrenamiento deportivo, ¿no? Pero se mete en muchas parcelas por medio de esa teoría de los sistemas dinámicos complejos, porque al final estamos influidos por tantos aspectos, ¿no? La nutrición, la dieta, la psicología, tal, que tener una ciencia que trate de explicarlo como es la ciencia de la complejidad, de explicarlo todo desde ese prisma un poco más global, creo que es muy importante y necesario, y creo que pues, todos los profesionales deberían tener un mínimo de conocimiento sobre complejidad para entender que a lo mejor su parcela no es tan importante o que lo más importante al final es la persona y su contexto. Y que entender eso es la clave Sí, 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 sí. para darle solución a su problema. Y si no entiendes el contexto, Total. siempre vas a estar, pues que te falta una pata, una mano o lo que sea, ¿no? Porque no solo existe lo que podemos medir o lo que conocemos, ¿no? Ujú, exacto, exacto. Y quizá en el futuro podamos conocer más cosas, lo que tú has dicho, ¿no? Al final, igual que la cirugía preventiva ahora mismo quizás no se aborde tanto, pero oye, en el futuro quizás tenemos conocimientos que nos permiten decir, hay que tocar esto, Claro. ya. Que era un E15 de tobillo hace Exacto. 10 años, ¿no? Exacto. No, no, ahora no. Oye, es que Ahora- si hay una inestabilidad crónica, el astrágalo hace una anteversión, rotación Ya está. entonces te puede dañar el deltoideo, entonces te puede explicar Eso el por es. qué. Cuidado, porque a lo mejor una lesión del deltoideo te puede dar un colapso, pero sigo de pie, plano. Sí, sí, Hay sí, una sí, cascada ahí. Antes no Y se el conocía. dolor, ¿eh? Y el Claro. dolor, antes se asociaba el dolor lateral del tobillo a una secuela del esguince y es origen ligamentoso. Y hoy está comprobado que hay otros Ujú. factores que generan dolor, Claro. ese dolor residual, ¿no? Lesiones osteocondrales, ¿no? Los impeachment, Sí, 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 totalmente. Bueno. de lesiones. Gracias a que el conocimiento científico es acumulativo, pues cada vez, ¿no? Se va sabiendo mejor. Yo recomiendo un libro, perdona, que se me ha olvidado el Sí, título. a ver. María Alonso Puig. Mira. Reinventarse Sí, sí. y Ahora yo. Esos son 2 libros Muy que me bien. leí hace un par de años, año y medio. De eso Muy he leído un buenos. montón de libros, es verdad. Y luego Sí. me acordaré y diré, ¡ay, por qué no dije esto y tal! Sí, sí.
Bueno, seguramente hoy en día también estarán en formato audiolibro, es más fácil Sí, consumirlo sí. mientras haces tiradas largas, ¿no? Bueno, Sí, sí, vamos sí, con sí. una serie de preguntas ya para cerrar el episodio. Ujú. Son, bueno, opiniones personales, como decía, ¿no? Lo primero es, ¿qué opinas, Javi, del entrenamiento específico del pie? Hablo de, por ejemplo, el toe yoga, que es todos los ejercicios de mover los deditos de los pies de manera independiente, ¿no? De primero los pequeñitos, luego el grande. Bueno, pues eso se llama el toe yoga, el yoga del pie, ¿no? El short foot, por ejemplo, es todos estos Ujú. ejercicios que buscan El core, ¿no? ese trabajo del core del pie. O pues estos ejercicios que están ahora de moda del alux, ¿no? Ejercicios con gomita elástica, de, bueno, de flexión, de extensión, de valgo, de... ¿Qué opinas un poquito de todos estos ejercicios basándonos en tu experiencia? Porque evidencia es verdad que hay poquita en torno Claro. al uso de esos ejercicios como herramienta. Claro, yo me baso sobre todo en derivar a profesionales, ¿no? Y yo, Ujú. yo lo que entro ahí es derivar a profesionales porque no tengo. Claro, pero me refiero en el sentido de en tu experiencia trabajando con otros profesionales, lo que tú has ido viendo, observando, qué opinión te merece? ¿Ves que funcione, que no Yo creo que nos funcione? queda tiempo para ver que Ujú, funcione. Yo creo que nos queda ujú. tiempo para ver que funcione. No digo que no funcione, ¿eh? Digo que nos queda Claro. tiempo para ver Ujú. cómo funciona. Sobre todo creo que establecer protocolos y tal, y ahora que cada vez se está entrenando más el pie o que se le está dando más importancia al pie, Sí, entonces ahora cuando se abre el campo, ¿no? De a ver hasta claro, dónde llegamos por esa vía. Ahí ya me pierdo, porque, claro. claro, yo no hago un seguimiento de. Al final, ese entrenador, ese fisio, ¿no? Que Ujú, está con el claro. paciente día a día, ¿no? Que va midiendo, ¿no? Al final, creo que en Ujú, la fisioterapia cada vez más importante el objetivizar, ¿no? ujú. Voy a objetivar tus fuerzas, ¿no? O esta deformidad o tal. Y ahí es donde entra el campo de hasta dónde se puede llegar por esa vía. Yo no tengo una escala ni tengo objetivizado pacientes que, oye, me haya llegado esto después, no. No Claro, porque claro, el paciente que el tratamiento es conservador y le puedo aconsejar, le puedo guiar, ese paciente, gracias a Dios, si va muy bien, no suele volver a decírmelo. A lo claro. mejor viene y me dice gracias y tal, Sí. pero no le vuelvo a lo mejor Son a esperar. pocos, son Claro, claro, pocos. claro, claro. Lo nuestro es más. Y ahora, ¿no? Desde el punto que voy cogiendo de esa dirección médica o de organización, puedo organizar, pero en un equipo multidisciplinar, cada uno tiene su terreno. Y luego creo que es importante que vamos a ir conociendo resultados por eso, porque me voy rodeando de gente que trabaja de esa manera, ¿no? Y ahí sí vamos a poder tener feedback y, Claro. y sobre todo desde ese punto de ir viendo cómo manejar las cosas, sí que tener ese feedback de, oye, esto funciona, Ujú, pero cada vez estoy más metido, ¿no? Con temas de fisio, con temas de entrenamiento y tal. claro. Y me encanta porque, como decía antes, no te aporta eso, pero ahora mismo no lo puedo, ¿no? Sé que hay Claro. muchos compañeros que lo defienden, que funciona, que tal, y Ujú, cuando la gente me pregunta, oye, tengo esto y tal, quiero hacer un ujú. entrenamiento y tal, pues mira, perfecto, dígale Eso es. eh, Bueno, eso ya es un dato y es una cosa que me interesaba porque al final son ejercicios que muchas veces al no haber evidencia científica detrás, me gusta preguntar al Sí, profesional, ¿no? a mí me gusta, por ejemplo, Que lo usa. entrenar la fuerza descalzo, ¿no? A mí Ujú. me O gusta. sea, ¿Por qué? 100%. Porque no hago impacto, ¿no? Y me permite tener sensación de dónde estoy apoyando, ¿no? Y ahora ¿no? Que tengo la suerte de estar guiado por estos locos de Innova, ¿no? Que entreno, claro, tibial posterior, peroneo, no sé cuánto, ¿no? Y para entrenar eso tienes que tener sensación Sí, de que estás totalmente. trabajando, ¿no? Mm. Entonces, De- pues por ahí, bueno, sí. Sí, de hecho, este tipo de ejercicios muchas veces no es que el ejercicio en sí vaya a mejorar la movilidad concreta, muchas veces algo más sencillo de una estructura que no habías utilizado nunca, de repente despierta, ¿no? Y de Mm. repente descubres que estaba ahí. Y por ejemplo, descalzarse para entrenar fuerza es para mí, vamos, es algo que yo recomiendo mucho por eso. Porque de repente empiezas a percibir desde el suelo una serie de, ¿no? de estímulos y esos estímulos son los que activan la musculatura o relajan otros grupos musculares también. Sí, tener sensación según lo que hagas, de tal, de contacto con el suelo, de Eso tal, es. eso ayuda, ¿no? Hay gente Ujú. que me dice, no, de una metatarsalgia a alguien y está entrenando y la gente cada vez entrenamos más, ¿eh? Eso está claro y está muy bien, ¿no? Sí, Y es genial, es genial, es genial. Y cada vez se le da más importancia al trabajo de fuerza de la realidad. Entonces, a esa gente que tiene una metatarsalgia, a lo mejor, oye, quiero entrenar descalzo, ¿vale? Vamos poco a poco, ¿no? A Claro. lo mejor, eso es, pero eso adaptarlo, es. sí, sí, claro que sí. Yo soy partidario de todo esto, pero no soy partidario de la polarización de estos ejercicios. Ujú. Y en este sentido, las redes sociales han polarizado muchísimo este tipo de ejercicios y este tipo de terapias podológicas para fortalecer, para trabajar el dedo gordo, y desbancando otras terapias. O no te pongas esto y haz estos ejercicios.
Eso, en mi opinión, es un arma de doble filo. Cuidado con eso, ¿no? Es verdad que complementado con otras terapias, todo suma. Claro. Sí, Y claro, hay que claro. hacerlo. Sí. Pero A mí me encanta. focalizar en haz esto si quieres conseguir esto y no hagas esto. Por eso hablamos antes, ¿no? Que decíamos, qué importante es rodearse de gente, o me preguntaban, ¿no? Oye, ¿tiene? No, yo siempre estoy abierto a fisio, podólogo, entrenador, que sea que me quiera preguntarme, oye, ¿cómo has visto a este paciente? ¿Por qué has indicado esto? ¿Cómo lo ves, no? Y desde ese punto, decir, vale, voy a hacer este trabajo buscando esto y esto, porque creo que voy a conseguir esto. Oye, chapó, yo ahí no entro, perfecto, me parece genial, y vamos a ver, y cuéntame qué tal va, ¿no? Exacto. Eso es. Pasamos a la segunda, que está relacionada con la nutrición deportiva. Y son todos estos, bueno, por un lado empezamos con los suplementos, por ejemplo, de colágeno, pues todos estos suplementos que se toman para un poco prevenir o curar ciertas dolencias, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tengo una luz rigidus, una luz limitus, rigidus o limitus. Bienvenida al club. Rigidus, El lío es límitus, Bueno, un limitus estructural, ¿no? Ahí, bueno, ahí es un está. rigidus total. La cuestión es que si trato de forzar la extensión, pues se me genera ahí una compresión, ¿no? En la cabeza que me duele, me genera un pinchacito, ¿no? Lo tengo muy controlado, sé hasta dónde no me debo pasar, ¿no? Pues ahí está la clave. Pero, claro, efectivamente, ¿no? Pero muchas veces veo que hay mucho marketing en torno a los suplementos, ¿no? De, oye, tómate esto que se te va a regenerar o se te va... En ese sentido, cada patología es un mundo, ¿no? Una luz rígido ya hay una serie de osteofitos, ¿no? Eso ya no... Si no me equivoco, vosotros sois los profesionales, pero se ha modificado la estructura ósea del hueso, por lo tanto va a ser No, muy pero yo difícil. creo que ahí es, Javi ahí nos puede aportar como médico, pues Ujú. más evidencia, ¿no? Más fiabilidad en los comentarios, pero yo creo que ahí va asociado al dolor de que todos estos suplementos, colágeno, tal, ácido hialurónico, todo esto que hay, complementos vitamínicos, pues que te va a ayudar a que no te duela, ¿no? O te va a utilizar como un antiinflamatorio, como un analgésico, sí, ¿no? sí, no hay nada por boca que regenere el cartílago. O sea, que yo sepa, que yo sepa hasta ahora, no hay nada que por boca que regenere el cartílago. Al final, va un poco eso, los suplementos sobre todo creo que tienen que buscarse en volver, ¿no? al objetivo que uno tenga, y sobre todo también cuidar esa prevención, ¿no? ¿Por qué tomo omega 3? ¿Por qué tomo creatina? Si hago ejercicio, si hago fuerza, hago serie o tal, ¿por qué tomo proteína? ¿No? Porque cada uno se pregunte, ¿no? Claro. No es solo tomar por tomar. Oye, ¿por qué toman melatonina? ¿No? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué toman magnesio? Que no son fármacos, ¿Sí? pero ¿por qué los toman? Claro, ¿no? claro. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tener una ruta y el saber por qué toman las cosas. Yo creo que eso, claro, yo tomo cosas, ¿eh? Yo también tomo. Mujer farmacéutica, Sí, y bueno. tomamos cosas y tal, y todo muy bien y tal. Y además tengo mucha relación con gente de todo el mundo de la fuerza y los suplementos. Claro. También. Y es genial, pero sobre todo, oye, ¿por qué lo tomo, no? Cuando la gente pregunta, ¿por qué tomas esto? Pues mira, lo tomo por esto y por lo otro, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante. Sí, al final hay suplementos que tienen muy amplia evidencia científica, como puede ser la creatina, ¿no? O la cafeína, sin ir más lejos, hablando de café. Pero bueno, yo iba sobre todo a gente que lo tome como un efecto, por ejemplo, antiinflamatorio, algo muy habitual en corredores cuando sienten molestias, cuando sienten molestias articulares, Cuidado. que le duele el pie. Cuidado. ¿Qué opinión tienes ahí? Cuidado. Cuéntame. Muy importante. Muy importante. Ujú. A ver, hay momento y momento, ¿eh? Correcto. Y yo creo que el también trabajar con deportistas de altísimo nivel o deportistas de élite también te lleva a saber tomar decisiones en situaciones de estrés asociadas a ese deportista, ¿no? Y también te lo puedes llevar al corredor más amateur o al deportista más amateur. Y ahí es muy importante llevar mucho cuidado. ¿Por qué? Una cosa es un dolor puntual, vale, pero por ejemplo las tendinopatías. Yo le doy mucha importancia a eso, porque como vayas ocultando una tendinopatía por llegar a esa carrera y no sé cuánto, y pasemos de zona 2 a zona 3, donde ya se ha hecho una lesión estructural en el cuerpo del Aquiles, por ejemplo, eso no tiene marcha atrás. Eso mucho cuidado. O sea, el tema antiinflamatorio, sí, pero con un objetivo, con un diagnóstico, con un tal. Cuidado con ocultar porque luego no hay marcha atrás. Por ejemplo, hablo del Aquiles, ¿no? Que es una de mis grandes pasiones. Claro, pero es que el dolor es una señal de alarma. Ahí, eso me pasó. Y eso es fundamental.
Si duele, para, diagnostica, recomienda y se trata. Ahí está. Pero si no duele, no hay señal de alarma. Coño, lo tenemos en los pacientes diabéticos. El otro día me vino un paciente que le voy a quitar un callo y le veo en la cabeza de M1 algo negro y digo, ostras, y empieza a quitar. ¿Sabes lo que era? Un pedazo de piedra. Trabajaba en el campo el hombre mayor. Una piedra y no le dolía. Tenía una neuropatía, ¿no? Una neuropatía. Exacto, pues no había el concepto de dolor, no estaba la señal de alarma. Y cuando le saco la piedra dice el hombre, ¿pero esto lo llevo yo en el pie? Y pues sí, claro, pues no está el dolor nos avisa de que algo pasa. Por tanto, Eso es. El dolor también es tan complejo, ¿no? Está el dolor ese, está el dolor que focalizamos porque te obsesiona y porque me duele y tengo esto, es que, ¡buah! Es Sí. un mundo, ¿eh? Y ahí Sí, también claro. influyen tantos factores emocionales, que hay tanta cosa ahí. Muy Pues, emocionales, ¿no? claro, A mí claro. yo creo que es el factor emocional en el dolor, es Eso muy influye importante. Eso influye una barbaridad. Como Mm. te encuentres tú, no sé, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ahí también está, ¿no? Como lo he dicho muchas veces, a lo mejor, pero es verdad, es el momento consulta, ¿no? Mm. El momento, venga, cuéntame y tal, ¿no? Eso es Sí, muy sí, importante, porque al final ahí es cuando, joder, Total. también escucha al paciente, ¿no? Y le, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Hay gente que está emocional, están súper bloqueados y tú, ¿cómo explico yo esto? Porque le voy a explicar lo que le pasa y está tan bloqueado que de lo que le diga se va a ir de la consulta con un 5% de todo lo que le he dicho. Total. Ya, pero es que eso también Javi, es así. claro, es que sabes que cuando te llega un paciente y tú ya lo entrevistas y hablas con él y tú ya detectas que hay una base emocional detrás de ese dolor, tú ya sabes que tu expectativa terapéutica en mi caso con la plantilla, va a conseguir un tanto por cien de efectividad. Otro no lo va a conseguir. ¿Por qué? Pues porque hay una base emocional detrás No. en esa etiopatogenia del dolor. Pero hay cuando hay pues, eso, que intentar pues, acompañar en todo lo posible de otros profesionales y hablar con los profesionales. Ahí también ese abordaje multidisciplinar y estar en comunicación directa es importantísimo. Yo lo puedo transmitir al compañero, oye, busco esto, por ejemplo, este efecto en la plantilla, que yo no voy a hacer ni sé hacer, pero busco esto. Pero dime tú luego qué te parece. Pues mira, me parece bien por lo que has dicho, pero voy a buscar este tal por esto. Maravilloso, pues me vas contando, pero el paciente ha pasado por muchas plantillas. Mira a ver si en realidad las necesita o no, por favor, ¿qué tal? Eso. Yo creo que es importante. Totalmente de acuerdo. Bien, vamos a las dos últimas. Bueno, tres. La tercera es marca de la casa. Vamos con zapatillas. Me gustaría sobre todo hablar primero de las zapatillas que han supuesto un antes y un después en el mundo del running. Y no son las minimalistas, son las maximalistas. Las zapatillas de perfiles altos, súper amortiguadas. ¿Qué opinión tienes? Porque como corredor también imagino que las habrás probado o las usarás a día de hoy para entrenar. Sí. Cuéntame. Ahí hago, para mí muy importante, siempre intento transmitir al paciente, lo principal para mí es tu constitución, por supuesto, tu técnica de carrera y cuál es tu entrenamiento y tus objetivos. Se parte de eso. De ahí vamos a ver qué zapatillas te pueden venir mejor o peor. ¿Qué pie tienes? ¿No? Fíjate, eso ya no es tan importante, porque hoy en día, yo por ejemplo, voy y compro siempre, yo corro una talla más y extra ancho. Sí o sí. Sí o sí. Y no me ha salido ahí sí o sí. A mí no se me mueve el pie, no. Y joder, pues estoy encantado. Nada. Y es verdad, entonces... ¿Llevas plantillas? No. Para el entrenamiento de tiradas largas, pues más amortiguación. Hay otros que me compro más intermedios para darle un poco más de chicha. Para el día de la carrera otra, ¿no? Claro. Y ya está. Pero tampoco, Muy bien, entonces también, esto lo veíamos también en las charlas de Nike, te acordarás, Sí. la rotación de zapatillas. Que Fundamental. nosotros, por ejemplo, pues somos muy defensores por el hecho de que cada zapatilla tiene un perfil, un objetivo, ¿no? También incluso para una misma persona, según el tipo de entrenamiento, según el momento, ¿no? Si buscamos un poco más de drop para relajar un poquito ahí a nivel, ¿no? Claro.
o si buscamos una zapatilla más agresiva, más de velocidad, o con placa de carbono, si buscamos esa eficiencia extra para ese 5K, ese 10K. Claro, al final, objetivo que quiere cada paciente, oye, si quiere arriesgar un poco más, si no, todo es conocerlo. Y luego, ¿por qué a un paciente esta zapatilla? Pues si tiene el mismo tipo de pisada y tal, pues ¿por qué no le va esta zapatilla bien? Si a este le va, es que cada pie es un mundo, cada técnica es un mundo, es tan difícil. Entonces, claro, yo, por ejemplo, ¿dónde me quedo en la consulta? En el examen visual y en las pruebas complementarias. ¿Quieres un poquito más? Hay pacientes corredores que claro, que le ayudo, y si no tiene una patología clara o evidente, ya no solo biomecánica, sino tampoco estructural, y es que se me sobrecarga, ¿quieres un poquito más? Pues da el siguiente paso. Y hay profesionales en los cuales te van a hacer un estudio mucho más detallado y van a exprimir mucho más eso. Y exprime eso. Y cuando exprimas eso, juega con el calzado. Y ya juega tú lo que te dé la gana, tío. ¿Quieres más, menos? Ya juega tú. Pero sabiendo todo lo demás. Objetivos, cómo corre, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo chulo de la zapatilla del running, ¿no? Totalmente, totalmente. Y si nos vamos al otro extremo, zapatilla minimalista, ¿qué opinión tienes? ¿Las has probado alguna vez No, o has no. tratado de hacer esa transición? O, Para correr, en general, para tu día a día. yo en mi día a día sí utilizo. Ujú. En mi día a día utilizo para estar en consulta, cada vez la utilizo más. Pero tengo la suerte que me mandan marcas y tal, pruebas y tal. Y yo se lo digo, le digo, las pruebo y luego vamos a tener una reunión y nos contamos, hacemos un feedback y os cuento qué me parecen, etcétera, etcétera. Pues ya que habéis tenido el detalle, ¿no? Claro. Yo lo cuento de manera profesional, ¿no? Y cada vez la estoy utilizando más. Y cada vez me siento más cómodo y muy bien. Ujú. Para correr, ¿no? Ujú. Y que lo tengo claro porque no tengo mala técnica de carrera, según me han dicho. Y me lo ha dicho gente que sabe mucho. Pero no, yo vamos. No. Si me oye, no sé. Y joder, y tal, pero yo no. Y a quien quiera, pues le doy mis motivos de por qué no. Porque, pero bueno, cada paciente es un mundo. Oye, quiere hacer. Ahora, si quieres correr con zapatos minimalistas, ten buena técnica de carrera. Ujú. Y no peses mucho y tal. Si no, Prepárate, si no puedes tener lesiones, sí. Claro. prepárate. Y si lo vas a hacer, bueno, pues tienes que saber el por qué lo haces y hacer una transición y una buena técnica de carrera. Y oye, para adelante, joder. Para adelante. Claro. Sí, señor. Fran te ha preguntado si utilizabas plantillas. Sí. No las utilizas porque seguramente pues, no lo necesitarás, imagino. Pero, ¿qué opinión tienes del uso de la plantilla en el contexto, por ejemplo, de corredores a nivel, a lo mejor, preventivo, ¿no? A nivel de, oye, vamos a evitar que este tipo de pie o este... Imagino que dependerá mucho, lógicamente, de cada pie, ¿no? Claro. De la situación, de la estructura del pie, de cómo se comporte ese pie en dinámica. La técnica. Exacto, de la técnica, Y tal. la fuerza de grupos musculares clave que estén ahí aguantándose al coplantar, ¿no? ¿En qué casos darías el paso a recomendarla? Aunque aquí imagino que tendrás la misma opinión que Fran, que se lo he preguntado 1000 veces, pero bueno, pues saber un poquito tu opinión desde otro punto de vista. Una buena técnica puede suprimir alteraciones que tengas cuando tú ves al paciente andar, ¿vale? Eso por un lado. Y también medir las fuerzas de reacción, cómo se comporta cada pie, cada tobillo durante la carrera, las rodillas, la cadera, el posicionamiento. Claro, ahí es donde se puede ver, oye, pues si necesitas una plantilla o no necesitas una plantilla. Porque luego incluso en gente que utiliza por una patología o por una deformidad ya en su día a día plantilla, a la hora de correr, muchas veces le recomiendo, oye, mira, para correr, oye, esta plantilla tiene sentido. A lo mejor por tu técnica de carrera no tiene tanto sentido, ¿no? Si la plantilla está actuando más en retropié, no sé. Pero ahí, evidentemente, es donde vuelvo a apoyarme del compañero podólogo. Oye, pues mira, y a lo mejor el paciente te lo pregunta, oye, ¿y vendí una plantilla para correr? Pues mira, pues consúltalo, ¿no? Y muchas veces le digo, y luego me cuentas. Si no lo dice tu podólogo, cuéntamelo tú. Pero es verdad que ahí yo sí que, ante una patología, sí que dirijo, es decir, oye, o le digo al paciente, mira, considero que por lo que tiene en tu día a día al caminar, pero a la hora ya de correr, creo que si una patología clara, y ahí está, vuelvo a repetir el trabajo ese, ¿no? De saber decir, Borja, ¿qué pasa? Tal. Vamos a ver estos pacientes juntos, etcétera, etcétera. Claro. Eso Sí, de hecho, yo hay varios chivatos cuando yo me formé en biomecánica, entre otros con Borja, y de hecho yo tengo como varios chivatos a la hora de derivar, ¿no? Al podólogo. Por ejemplo, cuando hay un ángulo de pronación o una velocidad de pronación sobre todo muy alta, no hay un buen control,
ahí sí que a lo mejor derivo por el hecho de, oye, creo que te va a venir bien una plantilla para esta preparación, que como siempre no sabemos estarnos quietos, es que tengo una maratón dentro de 3 meses, es que tengo una media. Bueno, pues vale, vamos a seguir entrenando, pero tenemos que poner una serie de condiciones. Perfecto, Y una de claro. ellas va a ser, a lo mejor, un poco de contención para que esa velocidad de pronunciación no te reviente antes de llegar a la carrera. Por ejemplo, ¿no? Vale, y vamos al último punto en el que te queríamos preguntar tu opinión sobre los calcetines de Podox, que como sabes es, bueno, la casa donde estamos ahora mismo es, por así decirlo, el patrocinador principal del podcast y nos gustaría saber tu opinión, ya que, bueno, como realmente primer calcetín que digamos que se ha estudiado a nivel científico, que se ha validado pues, para una serie de cosas, ¿no? Reducción de presiones plantares, la mejora de la movilidad del dedo gordo. Preguntarte un poquito tu opinión porque creo que los has podido probar. Sí. Cuéntanos, ¿qué te parecen y qué opinión tienes a nivel profesional sobre Podox? Vuelvo a lo mismo de lo que estamos hablando reiteradamente. Al final, tener la posibilidad de adaptar un calcetín para un tipo de patología o para un tipo de protección o de prevención de una patología por lo que quiere el paciente, por cómo camina, por cómo apoya, ¿no? Por otro abanico más que hay, ¿no? Y entonces yo creo que ahí, pues, súper útil, al final súper útil. Uh-huh. Yo de los que he probado, por ejemplo, por mi forma de pie, hay algunos que me aprietan más en la zona de... Yo tengo un metatarso abductor y yo saco el pie y lo flipáis. De hecho, a mí me han llegado a decir, te lo juro que me han llegado a decir, ¿pero cómo puedes correr con esos pies? En serio, ¿eh? Joder. Sí, ¿Cómo puedes correr con esos pies? Sí. Claro, un metatarso abductor brutal ahí, la apófisis, ahí la tienes, brutal, marcada. una cosa de loco. Ahora lo Un veremos. 46, gasto un 46, corro con un 47. Sí, sí, Es sí. algo espectacular, ¿eh? Pero claro, ahí está mi valor. Porque es lo que hago con estos pies. No, pero claro, por ejemplo, estas de recuperación. Las de recuperación a mí me han flipado, ¿no? Uh-huh. Y la UTI... Las altas. Claro, Las medias compresivas. lo hizo un huevo. He terminado de entrenar y tal, guau, pum, y a mí me han gustado, ¿no? Entonces, claro, lo utiliza, yo creo que, pues, como todo, ¿sabes? Un abanico ahí. Uh-huh. Entonces, no es, yo qué sé, es que es muy importante el tema de los extremismos, ¿no? El tema de los extremismos, ahí tenemos un problema, ¿no? Con todo el abanico que surge y tal, pues vamos a aprovecharlo, claro que sí. Claro. Claro que sí. Entonces, pues me parece maravilloso. Y más si hay detrás un estudio, hay detrás, ¿no? Un seguimiento, detrás gente. Ya no solo estudio. El día a día, joder, también es importante, ¿no? Está la evidencia científica. Y la evidencia clínica, ¿no? Para mí es... La evidencia del haber explorado, de haberte equivocado en decisiones, de haberte equivocado en diagnósticos, de haberte dado 20 veces contra la pared. Todo eso también influye y también ayuda. Entonces, esa gente que es científica y clínica y que en ese día a día se le ocurre algo para el bien de los pacientes, pues bienvenido sea. ¿Cómo se puede decir que no? Podox nace de ahí. Es decir, la ciencia sin clínica y la clínica sin ciencia. No tiene sentido, es un binomio perfecto, no una simbiosis. Podox nace de ahí, ¿eh? Nace de que incorporamos lo que hacemos con las plantillas y lo que hacemos con los vendajes para el dolor del talón y para mejorar la movilidad del dedo gordo, que sabes que el mecanismo de Whiplash está implicado en todas las patologías, básicamente. Sí, muchas, sí. Pues se nos ocurre eso, ¿no? Ostras, pues vamos a incorporar en un calcetín algo que comprima y algo que altere un poquito el patrón de fuerzas para hacer mejorar funciona el pie, ¿no? Cómo funciona el pie. Y esa fue la idea y ese es el origen de Podo, ¿no? Pero igual que pasa con las plantillas, que las plantillas las tienes que llevar siempre, son para siempre, pues no, yo he mutado esa reflexión a lo largo de mis años, ¿no? Y ahora ya no soy tan plantillero como antes, en mis inicios, y veo las plantillas como una terapia más, como un tratamiento más, que lo puedes utilizar durante un tiempo necesario y a lo mejor, una vez cumplido ese objetivo, fuera, o te lo pones para este gesto deportivo y ya está, ¿no? Ese cambio de paradigma, ¿no? De que nada es para siempre, ¿no? Yo tengo pacientes que, de verdad, en serio, tengo pacientes que me han llegado a la consulta, una mujer mayor, con una metatarsalgia, que te vienen diciendo cirugía, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta darles tiempo, ¿no? Es decir, oye, vamos a optar por un tratamiento conservador, te doy tu tiempo, prueba. Y ha habido muchísima gente agradecida que ha vuelto a la revisión y me ha dicho, gracias a ti se me ha ido el dolor con las plantillas. Gracias a mí, gracias al podólogo.
Ujú. pero pues, maravilloso. Pues, ya está una plantilla, perfecto. Y la gente me ha dicho, las plantillas, no, porque a lo mejor esa plantilla no está bien adaptada, o a lo mejor igual que yo puedo errar en el diagnóstico, otra persona ha errado, la persona que ha hecho la plantilla ha errado en el Sí, diagnóstico, claro, ¿no? es que Bueno, puede y que ser pero no pasa perfectamente. nada. Pero no, vamos a utilizar toda la artillería que tenemos para solucionarle el problema al paciente. Yo con los O ya no solo al deportistas, paciente, al deportista. con los corredores me pasa cuando indico los podos, ¿no? A mis pacientes y a mis deportistas. Pues, pero tengo que llevar podos para todo el día. Como poder llevar, lo puedes llevar, es un calcetín. ¿Cuándo te vas a beneficiar más del efecto de este producto? Pues cuando te vayas a correr. Ujú. O en zapatillas de clavo, ¿no? A series, en pista. Mucho apoyo de antepié o un Sí. calzado de clavos. Pues ahí podos tiene un efecto brutal, ¿no? Por el tema del dedo separado, la expansión del segundo. Tú orientas a Claro, tu deportista, ahí póntelo. Para irte a tomar una cerveza, pues a lo mejor no te lo pongas, macho, no pasa nada, ahí voy, pero ¿sabes? es una herramienta, es una herramienta. Entonces, pues, a utilizar esa herramienta dirigida por profesionales Ujú. y para adelante, tío. Yo creo que ya está. Y a vivir todo en paz y en armonía, ¿no? Y ya Sí, está. señor. Y aprender unos de otros. Y a ser felices y a Sí. tomar buen café. Javi, pues ha sido un placer. Esa taza te la llevas de regalo. Y como Toma. estamos en unas fechas muy especiales, pues bueno, también para que los oyentes lo escuchen, pues tenemos un pack navideño. Qué Y maravilla. este va para ti, de parte de la casa. Qué maravilla. Bueno, en agradecimiento a esta charla que hemos tenido. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y lo dicho, nada, ahora nos vamos a hacer un descanso navideño de unas semanitas y luego retomaremos el podcast. Muy bien. Muy agradecidos de haber contado Gracias por venir, contigo. tío. Sí, sí. Muchísimas Muchas gracias por gracias. venir. No sé si quieres despedir el podcast de alguna manera, Venga. pero bueno, ahí tienes tu cámara para. Esa es mi cámara. Esa es tu cámara, por si quieres, bueno, comentar a la gente dónde pueden seguirte, dónde pueden aprender más sobre ti o ver esos maravillosos reels, esas maravillosas rimas de Doctor Carrillo, pie y tobillo. Mira, más que eso es ya para todo el mundo, ¿no? Sí. Que le den importancia al pie lo que se merece, porque cuando duele es un problemón. Que aprendan de todo lo que se pueda de biomecánica, porque es apasionante. Y esa biomecánica, aplicarla también a la prevención.